Ya se conoce la ejecutiva del nuevo Partido Popular. Una norma no escrita obligaba a Pablo Casado a que, siendo él hombre, la Secretaría General debía ser cosa de una mujer. Bueno, pues Casado ha ignorado esta regla, como muchas otras que también ha ignorado de reglas o más que reglas, imposiciones del discurso orgánico socialdemócrata. Ayer el equipo de Soraya Sáez de Santamaría exigía una representación equivalente al resultado que lograron en el Congreso. Esto es, que el 43% de los nuevos cargos deberían corresponder a hombres y mujeres de la ex vicepresidenta. En ese sentido, José Luis Aillón, director de la campaña de Soraya, dice que está un poco triste el hombre, porque dice que no se sienten integrados. Vaya por Dios. Fue la propuesta de que se incorporaran en la ejecutiva Fátima Báñez e Íñigo de la Serna como secretarios de área, y le dije que no me parecía razonable esa propuesta y a partir de ahí no hemos hablado nada más. Bueno, nos parece que no trasladaba pues una representación digna de lo que había sido el resultado del Congreso. Pablo Casado, que ya vislumbra conflicto en el horizonte, advierte que no admitirá literalmente ninguna corriente interna. Es que esto no es un acuerdo de investidura entre otros partidos. Aquí no hay negociaciones. Aquí hay un Congreso que es quien decide quién lidera un proyecto. Y quien lidera un proyecto que estaría legitimado para hacer su equipo, decide compartir 2/3 de su equipo con otros candidatos. Legítimamente y libremente. A mí nadie me ha pedido que haga eso. Vamos a hablar de esto que han visto ustedes y también del debate taxi versus VTC. Saben ustedes que a este respecto ayer se produjeron incidentes violentos en Barcelona, en la ciudad condal. Y también hablaremos de las grabaciones de Corina, que comprometen al rey emérito. Félix Sanz Roldán, el director de CNI, ha comparecido en el Congreso para informar sobre este asunto. Bueno, pues ya tienen ustedes una ligera idea de lo que va a versar el programa de hoy. Paso, sin más dilación, a presentar a nuestros tertulianos. Julio Llonart, buenas noches. Muy buenas noches. Hermann Tertsch, buenas noches. Hola, buenas noches. Asís Timmermans, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches de nuevo. Alfredo Fernández, en tu debut, buenas noches. Muy buenas noches. Xavier Cajo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ¿quieren ustedes la palabra? ¿Saben hasta cuándo se van a tener que esperar? Hasta después de la publicidad. Les decía al principio del programa que se ha producido en la noche de ayer un salto masivo en la valla de Ceuta, casi 700 inmigrantes subsaharianos, además de manera violenta. Por primera vez han utilizado herramientas, o alguien podría incluso decir que armas, una especie de soplete casero, cal viva incluso, por la que han tenido que ser atendidos algunos miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y como digo, han conseguido saltar la valla, con concertinas. Imagínense ustedes si finalmente acaban retirándose, como pedía el ex juez Marlaska y ahora ministro, acaban retirándose estas concertinas. Como les digo, el CETI de Ceuta está absolutamente desbordado, exactamente al 200% de su capacidad, y España, en particular, en tanto que país mediterráneo y sureuropeo, y Europa en su conjunto, se están enfrentando a esto que se advertía hace pues exactamente 10 días, que fue la fecha en la que llegó el barco Aquarius a Valencia. Se advertía, digo, que podía producirse un efecto llamada. Bueno, pues el efecto llamada se está produciendo, ya se está produciendo, y en ese sentido me gustaría que vieran el siguiente vídeo que hemos preparado. Cal viva, sprays a modo de lanzallamas o excrementos. Estas han sido algunas de las armas empleadas por los más de 600 inmigrantes que han cruzado a primera hora de este jueves la valla de Ceuta. Uno de los más graves asaltos masivos, que se ha producido con mayor violencia que en otras ocasiones y con un modus operandi nuevo para la Guardia Civil. Según la Asociación Española de Guardias Civiles, los inmigrantes han rociado a los agentes con cal viva que traían en cubos y les han lanzado todo tipo de objetos, incluyendo excrementos y orín. El resultado, 22 agentes heridos con quemaduras en brazos y ojos, y muchos de ellos con trastornos respiratorios por estos nuevos métodos empleados, a los que se suma el empleo de cizallas y de radiales con baterías para reventar la valla. 11 subsaharianos han sido también trasladados al hospital por diversas fracturas y heridas. El salto se ha producido sobre las 7 de la mañana en la zona fronteriza próxima a la finca Berrocal, donde existen ciertas zonas ciegas que la cámara de vigilancia no llega a cubrir. Una situación aprovechada por los ilegales, que tras una hora intentándolo han logrado superar las concertinas aún instaladas y acceder a suelo español.
El centro de estancia temporal de inmigrantes, que en estos momentos alberga ya a otros 600 subsaharianos, está desbordado. La agrupación de guardias civiles recuerda que ya avisó de que el anuncio de la retirada de las concertinas de las fronteras iba a traer problemas de seguridad. Ahora pide la puesta en marcha de medidas adicionales como el aumento de la plantilla o la dotación de más material antidisturbios y de autoprotección. Les decía antes que España, en tanto que país del sur de Europa, es uno de los más afectados junto con Italia. Ya somos el país de Europa, superamos a los italianos y a los griegos, que más inmigración de este tipo recibe. Bueno, pues en el sur del sur, en Cádiz, en concreto en Algeciras, su alcalde, José Ignacio Landaluce, hablaba esta mañana de que, al contrario de lo que se piensa en muchos lugares de España, en España, el sur de España más concretamente, se puede convertir en una nueva, y esto lo ha dicho literalmente, en una nueva Lampedusa. Tenemos contacto con José Ignacio Landaluce, el alcalde de Algeciras. Señor Landaluce, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, encantado de poder estar con sus televidentes y con ustedes. Decía usted, señor Landaluce, y es algo que le está valiendo algunas críticas, que España y más concretamente el sur se puede convertir o se está convirtiendo ya en una nueva Lampedusa. ¿Tal es la afluencia de inmigración ilegal, señor Landaluce? La crítica es porque nosotros ya hemos superado al día de hoy los 7.000 inmigrantes, que son más que todo lo que recibió Italia el año pasado. Si la crítica es porque en 3 días hemos recibido 1.200. Si la crítica es porque ahora mismo el María Zambrano tiene 210, el Arturus viene con 120, el de Nébola con 99, el Atria viene con 49 inmigrantes y el Guardamar con 30, pues si eso es la crítica, creo que lo que no podemos hacer es poner una venda en los ojos, no atender con el foco mediático que hace falta. Nosotros necesitamos la misma presión para que nos ayuden que tuvo Italia, que envuelve muy bien todo, el vino, el aceite y también la petición de ayuda. Necesitamos la misma foco mediático para tener presencia de las administraciones aquí en el sur del sur, en Algeciras, en la Bahía, que la han podido tener en Valencia o que han tenido en Barcelona. Lo de Valencia y Barcelona es un aperitivo comparado con lo que estamos teniendo nosotros. Y si nos hacemos los sordos o los tontos, nos ponemos una venda a los ojos para no ver, al final este problema que está a punto de crujir y que además no sabemos en qué línea y en qué progresión va a ir, pues lógicamente va a ser peor las circunstancias que estamos viviendo ahora mismo. Señor Landaluce, el Gobierno de España, el Estado, ¿se sienten respaldados por él? Yo creo que esta es una política global. Una política global que necesita que nuestro presidente del Gobierno coja el avión, vaya a Bruselas, haga políticas comunes, porque esto es un problema de la Unión Europea, no es un problema de este alcalde de Algeciras o del Gobierno de la nación española, esto es un problema de la Unión Europea. Y con el mismo avión tiene que irse a Rabat, porque si no contamos con nuestros socios y aliados en tantos temas importantes como el Marruecos, este tema no se va a solventar. Y después, me dice usted si aquí cuento con... Aquí todo el mundo está muy concienciado, aquí trabajamos todos poniendo lo que podemos, pero somos gente amateur. Yo puedo poner, como estoy poniendo, policía local para apoyar a la Policía Nacional, a poner, como estoy poniendo, personal de limpieza para que esté inmaculado el polideportivo día, tarde y noche, poner los voluntarios de protección civil del ayuntamiento, los funcionarios, magníficos funcionarios de servicios sociales del ayuntamiento. Puedo contratar, como me han pedido, que contrate autobuses para ir llevando inmigrantes, porque está desbordada la Guardia Civil, la Policía Nacional, desde el barco. Primero, desde el centro de documentación de los inmigrantes, que es el polideportivo, que he puesto a disposición de la Administración del Estado, a centros de la Iglesia principalmente, como es la Cruz Blanca y como es ProLibertas, con la colaboración de Cáritas, del Banco de Alimentos, con la colaboración de Cruz Roja, con la colaboración de muchísimos voluntarios, para despejar los inmigrantes que son documentados ya y que los ponen en libertad con orden de expulsión, que después lógicamente lleva el ritmo que lleva y el trámite que lleva, para poder ir hasta las 4 de la mañana. Estuvimos antes de anoche yendo al barco, al María Zambrano, donde estaban
los inmigrantes durmiendo en cubierta por el mismo espacio y llevarlos al centro de documentación, de identificación de la Policía Nacional. Es decir, que todos estamos colaborando con mucho compromiso, con mucha solidaridad, con mucha conciencia social, pero lo que sí es verdad es que, primero, a mí los billetes que estoy teniendo que pagar, porque los inmigrantes pues quieren irse a Vitoria, a Bilbao, más que a otros sitios y a Barcelona, ese dinero, yo soy un ayuntamiento que bajé mucho los impuestos cuando empecé a gobernar, que recibí una herencia de una deuda grande y que, a pesar de dedicarle dinero a servicios sociales, más que nunca le he dedicado a nadie, pero que estoy justo económicamente. Y también soy un ayuntamiento que necesito dinero para atender a mi población, a la población que está aquí. Aquí conviven 104 nacionalidades distintas y convivimos bien, y convivimos bien, con respeto y con armonía. Es decir, que necesito, primero, que cumplan conmigo, que yo estoy cumpliendo con una obligación que no debería ser en primera persona lo que tendría que hacer. Segundo, necesitamos más implicación de servicios sanitarios. La Junta de Andalucía solamente tiene un centro que funciona de 12 a 2 en el centro en el polideportivo, y necesitamos cubrir todas las horas, pues porque estos inmigrantes llevan pasados muchas penalidades, llevan meses o años desde sus países de origen en condiciones higiénico-sanitarias, pues, lógicamente deficientes, y que pueden padecer patología que está larvada, que está oculta, y que habrá que diagnosticar, que habrá que buscar signos, síntomas para saber si están enfermos, para ellos, para atenderlos y para atender también la evitación de contagios en el resto de la población. Y además necesitamos de verdad que aquí vengan los de Bruselas, los del Frontex, los de fronteras, porque está en una frontera, se vengan para acá, porque desde la lejanía, desde Madrid o desde Bruselas, a veces las cosas no se ven con una óptica bastante objetiva. A veces está un poco desenfocada o incluso difuminada, y conviene que vengan aquí, que nos traigan personal, que nos traigan materiales un poco mejores, porque están con colchonetas hinchables para los inmigrantes en el suelo, cuando hay por ahí hamacas, mejor lógicamente para el descanso de cualquier ciudadano, porque nosotros, si hay alguien que tiene conciencia social, es España y es español y es algeciras y es algecireño, pero no podemos dejar de pedir lo que es sensato y es lógico para ayudar a estas personas, y después ya será otras políticas las que se tengan que llevar. Pero al principio la atención, el alimento, cómo los centros comerciales colaboran cuando le pido agua sin ningún tipo de problema. Señor Landaluce. Sí. Tenemos poco tiempo, de manera que quería que los contertulios de esta mesa, algunos de ellos tienen interés en hacerles algunas preguntas. De manera que, si le parece, vamos a proceder. El primero de ellos es Germán Tertsch. Bueno, yo quería ver este caso que hemos visto hoy. Es un caso de una violencia insólita. ¿Sabes si hay algún tipo de seguimiento, de identificación de los individuos que practican esta violencia, de los que han practicado la violencia para saltar la valla? Vale, yo le puedo contar lo que sé de Algeciras. En Algeciras, en el polideportivo, se hacen grupos distintos. Le puedo contar como anécdota para que sepamos cómo se la juegan las mafias de la inmigración, que hace 2 sábados nos soltaron ni más ni menos que, en el riesgo de cruzar el estrecho, a 100 menores. 100 menores que nunca se ha visto una cantidad semejante, solo acompañado por 4 adultos. Eso desequilibra después servicios de la Junta de Andalucía, que son los responsables. Respecto a la violencia que me decía usted, señor Germán Tertsch, aquí no hemos tenido violencia. El único sitio, este polideportivo es un polideportivo fresco, agradable, cómodo, pero que es difícil de que se intenten escapar. Sí ha ocurrido en Tarifa, que se han escapado varios, pero no en Algeciras nunca. Ahora, la policía hace grupos distintos. Hace un grupo donde los menores no se mezclan con los mayores, hace un grupo donde están las mujeres, hace un grupo donde están los bebés, cuando hay, que hemos tenido y tenemos pocos, y hace un grupo de subsaharianos que no son agresivos, porque una vez que están aquí no son agresivos, no intentan escapar, saben que ya han llegado. Pueden ser más agresivos y violentos, que no se ha dado el caso, pero los tienen más controlado por parte de la UIP, es decir, Policía Nacional más especializada, dentro del pabellón a las personas que pueden ser llevadas a los CIES y después deportadas a sus países de origen. Estos sí pueden ser violentos potencialmente, aquí no lo han sido, ya le digo, no hemos tenido ningún caso, pero lógicamente la policía actúa discriminando
colectivos dentro de los inmigrantes. Señor Andaluce, le va a preguntar Xavier Orcajo. Xavier, adelante. Hola, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Quería aprovechar tu contacto directo con esa gente para que nos digas si ha habido un efecto llamada o no, porque hemos visto lo de la frontera, lo del muro, que es una cosa, pero lo del mar es otra. Y en lo del mar, si después de la decisión del Gobierno de abrir los puertos a los del Aquarius, notáis que ha habido un incremento, que ha habido un efecto llamada, o si por el contrario es lo que pasa cada verano cuando las condiciones de la mar pues están bien y se atreven a intentarlo, ¿no? Y en segundo lugar, que constates algo que yo creo que es una obviedad, ¿no? Que es que en los CIEs, la política de España en los CIEs es cuando están demasiado llenos se les lleva por la noche a una estación de autobuses, en Málaga, por ejemplo, donde tengo la absoluta fehaciencia de que esto se ha hecho, por ejemplo, hace poco, y se les deja allí y ya se buscarán la vida. Si esa es la política que se está haciendo, no me extraña que hagan lo posible por llegar a este país, porque en este país eso es la casa de Tócame Roque. Javier, ahora mismo no tenemos la Administración española y europea no tiene ahora mismo capacidad de atender de una forma regular las propuestas de los protocolos que hay que seguir, pues porque no tienes ni techos suficientes ni camas suficientes para poder atender, ni policías y guardias civiles suficientes para poder atender, ni comisarías porque están todas repletas, ni CIEs porque están todos llenos. Entonces la situación es muy complicada, por eso decía que habrá que actuar de una forma global, porque solo actuar aquí en Algeciras, en la costa, en las provincias aledañas, en las provincias limítrofes, así no vamos a ir a ningún sitio. Es decir, tenemos que actuar en los países de origen con acuerdos, tenemos que actuar con un compromiso social e inteligente y sensato, de donde haya conflictos, tratar de atajar los conflictos en esos países donde haya hambruna, actuar con nuestro compromiso social e inteligencia, y si quiere con egoísmo, pero actuar donde haya hambruna. Y después también con los países colchón y los países que pueden ir acogiendo en la ruta desde los países que se genera la inmigración hacia los países de llegada, que es la Unión Europea. Es decir, o actúas de una forma global o actúas atajando los 1000 problemas que significa la inmigración, porque no son un solo problema de más o menos saltos del estrecho. Y Xavier, han estado saltando, los menores estaban saltando con un temporalazo que hacía un viento. Si ya es peligroso atravesar el estrecho, esos 14 kilómetros, en condiciones de bondad en la mar, imagínense lo que significa hacerlo con temporales, un auténtico disparate, una locura. De hecho, nosotros ahora en nuestra patrona, en la patrona de La Palma, vamos a conceder las medallas a varios guardias civiles que se jugaron el tipo tratando de salvarlos de las rocas en la mar a 40 inmigrantes. Es decir, que el tema es muy complejo. ¿Que ha habido efecto llamada? Pues estoy seguro que si lo pones con ese foco mediático que ha sido a nivel mundial lo que ha ocurrido en Valencia y Barcelona, pues seguramente eso haga que igual se confunda lo que tiene que hacer la Unión Europea o lo que está haciendo la Unión Europea. Y si después hay discrepancias entre los países miembros de la Unión Europea, pues lógicamente la mafia de la droga no son tontos. ¿Por qué nos presentaron 100 inmigrantes de golpe menores de edad, algunos con 12 años? Con 12 años, que es que lo ves, no sé, a veces los bebés ves que como tienen la protección de los padres, pues son menos débiles, pero esos chicos de 12 años, ¿por qué 100 y de golpe? Porque la mafia de la droga, señor alcalde, señor alcalde, discúlpeme, tenemos muy poquito tiempo y me gustaría que uno de nuestros invitados, en este caso Asís Timmermans, le hiciera una última pregunta. Asís, adelante. Sí, señor alcalde, buenas noches. Buenas noches. Lo que le quería preguntar, ante esta situación límite, ¿cuál es el sentimiento que usted percibe en la población de Algeciras y en particular en la población compuesta por inmigrantes legales? Es decir, ¿hay una preocupación, hay una angustia? ¿Cómo se siente? Me agrada que me haga esa pregunta. Mire, ahora mismo preocupación por los españoles residentes en Algeciras y preocupación también por los extranjeros, que son 104 nacionalidades, como le he dicho, que residen en Algeciras, porque ahora mismo hay un equilibrio, ahora mismo hay paz, ahora mismo respeto, ahora mismo no tenemos ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de tensión y lógicamente son situaciones donde si algo se desequilibra puede producir tensiones.
Entonces, hombre, tiene el problema humanitario porque os vemos. Tenemos el problema de la conciencia social, pero también tenemos la preocupación de si esto al final va a suponer algo que desequilibre la sociedad campo-gibraltareña o cómo nos puede afectar. Porque además tampoco quieres verlos sufrir, tampoco quieres verles jugar el pipo y tampoco quieres verlos desamparados, deambulando por las calles mano sobre mano. Pues señor alcalde, José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, ha sido un placer y vaya desde aquí, desde la capital de España, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y ha hecho usted porque en el resto de España se conozca más y mejor este problema. Lo dicho, un saludo, un placer. Muchísimas gracias porque ustedes sí tienen el interés que tal vez otros no lo tienen si no es Barcelona o Valencia. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Bueno, me ha parecido desde luego un testimonio por momentos desolador. Lo que está explicando de sociedades rotas o sociedades desequilibradas, ha empleado un término desequilibrada, no sé si está produciendo ya en el sur de España, pero desde luego hay zonas de Europa, de algunos países de Europa, en el que esas sociedades ya están rotas. Alfredo Fernández. Pues ciertamente es terrorífico la situación. Se nos ha ido el alcalde, nos hemos quedado con las ganas de saber qué le ha dicho el señor Ribó, la señora Colau y la señora Carmena, que seguro que se han puesto en contacto con él para darle sabios consejos sobre el trato que hay que tener a los refugiados. O quizá, como esto no sale en el telediario, pues probablemente solamente haya recibido la llamada de esta cadena, ¿no? Dicho eso, no voy a decir obviedades o repetir obviedades. Evidentemente es un problema global de toda Europa, es el gran desafío probablemente este siglo y desde luego tiene una compleja solución, sobre todo porque el relativismo moral y el buenismo pues hace que, por ejemplo, pues elementos disuasorios como son las concertinas, pues haya hasta vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el propio Partido Popular que consideran que es algo atroz, cuando es atroz para aquella persona que viendo las concertinas decide aún así saltar una valla, pero que evidentemente lo que es un elemento disuasorio que existe históricamente en todas las fronteras, porque algún elemento tiene que haber disuasorio para proteger las fronteras del Estado. Una frontera legítimamente, ¿no? Con respecto a esas declaraciones del actual ministro del Interior, de Grande Marlaska, las tenemos, las hemos recuperado, vamos a verlas. No es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla. Haré todo para que las concertinas puedan ser retiradas. Bueno, pues ya han visto ustedes, si con concertinas se producen este tipo de avalanchas, imagínense sin ellas. Julio Llonart. A ver, yo creo que aquí hay varios planos que hay que tocar, ¿vale? Por un lado, ya de hecho estuvimos hablando hace unos meses con un representante de la Policía Nacional que había estado allí en los centros de documentación y había estado en las vallas de Ceuta y Melilla viendo directamente cuál era la situación que nos encontrábamos antes de encontrarnos con la situación del barco del Aquarius. No tenemos un efecto llamada directo que se esté produciendo directamente en las fronteras. Ese tipo de situación, si bien no 600 de golpe, pero 100 de golpe, 50 de golpe, 200 y tal, se lleva produciendo durante meses. Una situación completamente de abandono en la frontera. No tenemos medios suficientes, no tenemos policía, no tenemos guardia civil. Cuando la gente tiene un problema en el país correspondiente, no la tenemos allí destacada, me refiero, para poder evitar este tipo de situaciones. Cuando tú en África tienes gente que intenta saltarse la valla y lo intenta de forma continuada y no se le coge a tiempo, no se le disuade a tiempo y no se le frena a tiempo, llega un momento que va subiendo la violencia y va subiendo la agresión hasta tener la situación que tenemos ahora mismo. 600 personas intentando saltar, muchas de ellas lo han conseguido y además con una virulencia que hasta la fecha no habíamos sido conscientes de ella. Y eso es una cosa que hay que tomarse en serio. O sea, hay que tomársela en serio porque con besitos y con abrazos no lo solucionamos. ¿Vale? Yo puedo entender perfectamente el tema de quitar las concertinas, claro que sí. O sea, se han visto muchas veces lesiones que hemos visto a posteriori, brazos abiertos y tal, lo puedo entender, pero si quitas las concertinas pon otra cosa. Es decir, tú tienes las fronteras ahí, tú tienes la integridad de un país, tú tienes que intentar evitar que las mafias te cuelen a quien a ellos le dé la gana, tú tienes que intentar evitar situaciones de desequilibrio como la que te está contando el alcalde y sociedades a punto de romperse por personas que no se quieran integrar, que no hagan ningún paso para ello. ¿Vale? Hazlo. No digas voy a quitar las concertinas porque deja gente mutilada
y no voy a proponer absolutamente nada, porque el problema actual que tenemos allí no son las concertinas, es que no tenemos fuerzas y cuerpos de seguridad suficientes para asegurar la integridad territorial y para asegurar que quien pase, porque hemos decidido que tiene que pasar, pase con todas las garantías. Germán Terch. El problema fundamental que tenemos es que no nos respetan la frontera, que tenemos unas fronteras que no se respetan y que nosotros no ponemos medios para que se respeten nuestras fronteras. Y cuando eso pasa, que eso pasa en muchos sitios, que hay que plantearse, y todos se plantean qué es lo que sucede con las fronteras, si para que se cumplan las leyes dentro, tenemos que tener unas fronteras respetables y respetadas. Y si alguien para entrar en este país siempre va a entrar ilegalmente, además va a entrar violentamente, además va a entrar agrediendo a un policía, agrediendo como primer acto que hace en España es agredir a un español, ese hombre, y después llega de la ley. Después llega aquí, se salta la ley, agrede a un español y aquí no le pasa nada, sino a cambio se le da como premio que se queda aquí de una forma indefinida, que es lo que sucede siempre con estos casos creamos un mensaje absolutamente terrorífico. Estos vídeos que hemos estado viendo se han visto todos ya en África, están todos vistos allí. En todos los países están viendo los vídeos de los chicos, de los 700 o 750 chicos triunfantes que acaban de doblegar la resistencia de la frontera española y a través de España han entrado en Europa. Se puede, sí se puede, por ahí se puede. Ese es un mensaje absolutamente devastador para España, independientemente de lo que son las mafias, de los traficantes que utilizan esto, por supuesto, como su propia publicidad, independientemente de las pateras, que también son unas mafias, independientemente de las ONGs, que al final muchas de ellas acaban trabajando coordinadamente con las mafias, porque lo que hacen las mafias es ni siquiera ya gastan como se está viendo en Libia, muy claramente, que son los casos estos del Aquarius que nos ocupa y tantos otros. Ahí hay una serie de ONGs, muchas de ellas financiadas por la extrema izquierda, financiadas por Soros, financiadas por tanta gente, que están recogiendo a la gente, van a las citas, nada más, muchas veces hasta en aguas libias. Después tienen los follones con la guardia costera libia, que intenta impedir esos casos porque se lo está pidiendo Europa, y sin embargo se montan todo este tipo de montajes para que realmente al final siga funcionando el inmenso negocio de los traficantes, pero también de aquellos barcos ideológicamente motivados, que cada vez tienen más fuerza, cada vez tienen más propaganda, cada vez tienen más publicidad, cada vez tienen más medios, porque tienen cada vez más gente a la que recoger, y recogen sistemáticamente. Y defienden este tráfico como si este tráfico fuera inevitable y hubiera que traer sistemáticamente a todo aquel que quiere desde la costa norte de África venir a Europa, tuviera automáticamente un derecho a venir aquí. Vamos a irnos a publicidad y a la vuelta, Xavier, te prometo que vas a tener la palabra el primero. Ya estamos de vuelta en El Gato al Agua. Le había prometido la palabra a Xavier Cajo, pero me decía durante la publicidad... Tope. Vale. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en El Gato al Agua. Le había prometido la palabra a Xavier Cajo, pero me pedía Germán Terch una última frase, una postilla. No, simplemente si creemos que realmente la solución de los problemas de África, que tiene 1.300 millones, va a tener 2.500 millones en el año 2050, si creemos que la solución de África está realmente en que vengan a Europa, sigamos así.
Si no, realmente lo que hay que buscar es otro tipo de soluciones y que se respeten las fronteras. Hungría, y quiero poner aquí simplemente el dato, Hungría ha logrado que sus fronteras se respeten. Ha cerrado las fronteras, pero aquellos que actúan contra las fronteras húngaras o las cruzan ilegalmente o violentamente son expulsados inmediatamente, pero además procesados en ese momento, con lo cual se imposibilita que nunca más puedan realmente regularizar una situación en Hungría. Es decir, son pasos posibles. Mira, hemos sido durante muchos años muy hipócritas todos, también España, que jugaba a, bueno, oye, si transitan por aquí, ¿qué importa? Si en el fondo aquí no se van a quedar, aquí no hay trabajo, con lo cual vamos a acompañar ese tránsito hasta otros lugares. La decisión de los británicos sobre el Brexit tiene mucho que ver. Los campamentos que había en el canal. A primeros de junio vimos en Francia qué pasaba con el campamento ilegal de 1.500 somalíes, etíopes, senegaleses, de todo, al norte de París. Bueno, pues los antidisturbios lo barrieron, ahora están diseminados y seguramente, yo creo que el gobierno Macron, pues lo que va a hacer es repercutir ese impacto y volverlo a trasladar al lugar de origen. Ese es el verdadero asunto de los europeos, que no toman medidas serias tipo Hungría o tipo Italia, que juegan al acordeón. Ahora te paso el balón, ahora me lo pasas tú, ahora tal, y ya veremos qué. Yo no quiero saber nada. Aquí, para buscar medidas, digamos, más o menos lógicas, que se criticaron mucho en su tiempo, hay que remontarse a la era Sarkozy, cuando 70.000 africanos fueron devueltos a sus supuestos países de origen, que tampoco es fácil determinarlos. Pero se utilizaron aviones militares, se utilizaron barcos de la Marina Militar y se les llevó otra vez de vuelta, porque se pensaba, y yo creo que eso está bastante cerca de la solución, que la idea de que si me arriesgo gano, así que piso ya no me echan, eso se ha acabado. Lo que pasa es que luego han venido gobiernos más flojos, más cobardes, y eso también se ha venido atrás. Y ahora estamos en que es una crisis humanitaria. No. Esto es un negocio. Un negocio que maneja miles de millones en un lado y en el otro de la riba. En el uno y en el otro. En los dos. Y hasta que las autoridades europeas, y ya, bueno, encima está la candidata española, que se cree el cándido Pedro Sánchez, que puede ir solo en este asunto, que puede abrir los puertos unilateralmente. Solo no, con Soros. Es un desastre. Bueno, con Soros detrás, sí, con esa reunión que nunca nos han contado de qué fue, hora y media. Del contenido. Pero no lo podemos por cierto, a Soros no lo hubiera recibido ni Macron, a Soros no lo hubiera recibido Theresa May, bueno, la que menos, y seguramente tampoco lo hubiera recibido la canciller. No a los 2 días de llegar al poder. No. Vamos a ver, enseguida te voy a dar la palabra a Sis Timmermans, pero me gustaría que vieran ustedes unas cifras, las cifras que maneja el Ministerio de Interior con respecto a la inmigración que estamos recibiendo en las últimas semanas en nuestro país. Ahí tienen ustedes, son cifras oficiales, las hemos rescatado del Ministerio de Interior. Y dicen lo siguiente. Entradas marítimas. ...8.150 inmigrantes, desde el 15 de junio ya eran 10.746 y el 1 de julio 14.446 inmigrantes. En solo un mes, 14.446 inmigrantes. Hay que recordar que el 15 de junio fue la fecha en la que en Valencia, la ciudad de Valencia, recibió al barco Aquarius. Esa fue la fecha en la que se recibió, pero fue mucho antes, cuando ya se anunció que España iba a admitir a todos esos inmigrantes que Matteo Salvini, que en Italia habían rechazado. Me gustaría que vieran también los espectadores unas cifras que tienen que ver, un mapa que tiene que ver con la inmigración, y que tiene que ver son cifras de la Organización Internacional de las Migraciones. Ahí tienen ustedes. Llegadas por mar en 2018. Antes hablamos de los griegos y de los italianos. Bueno, pues ahí ven ustedes, en lo que llevamos de año, que llevamos 7 meses, somos nosotros, los españoles, los que hemos recibido a más inmigrantes. 18.000 solo por mar, ¿eh? No estamos hablando de las vallas de Ceuta ni otras vías terrestres. 18.000, los italianos 17.827, griegos 14.678 y bueno, ya son cifras, las chipriotas y las maltesas son cifras marginales. Asís Timmermans. Sí, esto tiene mucho que ver, en mi opinión, con algo que hablábamos al principio del programa, que es la falta de debate sobre estos temas. Una sociedad puede decidir una u otra política migratoria y hay
y hay distintas opiniones al respecto, pero la que elija, que se plasma en una ley, en una norma, tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque lo que no se puede hacer es determinar una norma y premiar su incumplimiento. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque cuando premias el incumplimiento de una norma, los efectos son devastadores y este debate se hurta a la opinión pública. ¿Qué ocurre? En primer lugar, afectas desde luego a los propios inmigrantes ilegales que arriesgan sus vidas o sus haciendas con las mafias porque digamos que el premio de incumplir la ley puede ser suficiente. En segundo lugar, por supuesto, para la población local, para los inmigrantes legales, para los millones, los cientos de miles y millones de inmigrantes legales que ven que no tiene sentido cumplir la ley y no tiene premio cumplirlo, sino muy al revés. Y también tiene un efecto a medio y largo plazo sobre la propia calidad, entre comillas, de las personas que vienen a España ilegalmente. ¿Por qué? Porque estás premiando, estás incentivando que los que vengan sean los más dispuestos a incumplir la ley. E incluso estás pervirtiendo a los que estarían dispuestos, digamos, a buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias, pero tú estás incitándoles, digamos, a delinquir. Los efectos son devastadores, que se debata, que se decida una política de inmigración y que esa política de inmigración se cumpla. Eso no tiene nada que ver con considerar más o menos humanos a los inmigrantes legales o ilegales, etc. Eso es una demagogia. La inmigración tiene que ser legal. Claro, cualquiera de los que estamos aquí apreciamos igualmente a cualquier persona y le atenderíamos en cualquier situación de necesidad. Nada tiene que ver con eso. Los sistemas de incentivos, esto lo saben los economistas, pero también muchos otros, los sistemas de incentivos funcionan y son muy fuertes y muy potentes. Y ahora mismo lo que se está haciendo es incentivar el delito, incentivar la ilegalidad y perjudicar a todo aquel que cumpla la ley. El efecto es devastador. El efecto es devastador. La Guardia Civil ha emitido un comunicado en el que advertía precisamente de ese carácter devastador de la avalancha de esta madrugada. Vamos a ver si podemos ver, ahí tienen ustedes el comunicado en el que advierten que se han rociado con cal viva excrementos y orín a los agentes y que 22 han sido atendidos por quemaduras químicas, estoy leyendo literal, ojos inflamados, contusiones y trastornos respiratorios. Lo ocurrido esta mañana, dice el comunicado de la Guardia Civil, en el perímetro de la ciudad autónoma de Ceuta, desgraciadamente nos ha dado la razón. La respuesta de los emigrantes subsaharianos a la medida anunciada por el Ejecutivo ha sido rociar con cal viva y con excrementos y orín a los guardias civiles que trataban de impedir el nuevo salto a la valla. Como consecuencia de este ataque, 22 compañeros han tenido que ser atendidos en el hospital por quemaduras químicas y, como decía antes, ojos inflamados, contusiones y trastornos respiratorios. Decía yo al principio del programa que por el momento solo está habiendo heridos, pero si esto no se frena, seguramente puede haber algo más que heridos. Y no sé si se han dado cuenta de la dureza de ese comunicado que apunta directamente al Ejecutivo. Alfredo Fernández. Sí, además es ciertamente preocupante y grave. Lo ha dicho Germán y creo que es una una reflexión perversa de lo que es el sistema europeo en relación a cómo trata este asunto, ¿no? Y es que, por ejemplo, un inmigrante que venga con un permiso de turista, que al final de 3 meses, transcurridos esos 3 meses, se convierte en una falta administrativa porque no ha retornado a su país y se queda de forma ilegal en España, es tratado mucho peor que un señor que lo primero que hace al tocar suelo español es agredir a un guardia civil y, por tanto, cometer un delito, seas español, seas inmigrante o seas de donde sea. Que es no solo no respetar la autoridad, sino no respetar incluso la integridad física de una persona, ¿no? Agrediéndola físicamente. Con lo cual, a esa persona es curioso que hoy le van a dar de cenar, le van a facilitar una cama y le van a facilitar cosas que encima no se procuran a otro tipo de inmigrantes. Con lo cual, encima el mensaje que lanzamos, vuelvo a repetir, es perverso. Porque casi es cuanto más mediática sea tu entrada, cuanto más agresivo sea tu inicio de estar en este país, más posibilidades tienes de quedarte, más posibilidades tienes de ser bien tratado y más posibilidades tienes además de tener asegurado un mínimo de subsistencia en España. Es la impunidad. Es una impunidad total. Es la impunidad. Yo solo pensé, simplemente plantear la reflexión, si hubiera habido un muerto,
Es decir, que con los golpes, con todo esto, que se produce un muerto entre la Guardia Civil. Bueno, ¿hemos sabido algo de alguien? ¿Se ha investigado quiénes han sido los individuos que han agredido a la Guardia Civil? Porque ahí hay muchos delitos de agresión a los cuerpos de seguridad y, sin embargo, no se investigan, se deja en absoluta impunidad todos los delitos que se han cometido para entrar en este momento en territorio español. Si hay un muerto, ¿qué se hace? ¿Qué se dice? ¿Que es un accidente o se busca al que ha matado al Guardia Civil? ¿Dónde ponemos ahí dónde ponemos? Tiene que haber un muerto para que se busque a aquellos que cometen delitos y se actúa en consecuencia respecto a los que cometen delitos y si o hay cometen un muerto agresión. entre los inmigrantes, Germán, ¿sabes qué habría ocurrido si hay un muerto entre los inmigrantes? Eso ya ha pasado, ya hemos visto. Sí, ya lo hemos visto, pero cosa que podría haber sucedido y que es más, es normal que suceda cuando se han utilizado lanzallamas caseros, se han utilizado medios agresivos. Calviva. Lo normal, La radial para cortar lo normal cuando una administración intenta hacer cumplir la ley es que ante ese uso de la fuerza ocurra algo como una herida grave o una muerte. Bueno, si ocurre eso, la culpa de todo la tendrán las fuerzas del orden, la Guardia Civil. Porque el derecho a la autodefensa, al parecer, no funciona, porque no hay derecho a autodefensa, nadie puede utilizar sus armas. Y nos olvidamos, yo lo repito mucho, pero no somos conscientes del aumento inevitable de muertos que está habiendo y que va a haber en el estrecho, la cantidad de personas que van a ser lanzadas al mar ya sin necesidad de los mínimos, de los mínimos medios materiales. Ya basta con lanzar pateras que puedan alejarse unos pocos kilómetros de las costas de Libia. A los traficantes les importa poco que se hundan 10 de cada 12 pateras. Pero en vez de disuadirlas, efectivamente, pero están incentivando a los inmigrantes. Es que vuelvo a repetirlo, esto es un negocio y el negocio es muy bien manejado, con mucha inteligencia. El asalto de la valla hoy lo que pretendía eran imágenes de emigrantes cortados por las concertinas. Porque las concertinas, y ellos lo saben, en España están a medio telediario que las tumben. Y entonces, si esas fotografías llegan a la portada de los medios el día de mañana con las heridas, los cortes, fíjate qué barbaridad, qué cosa tan inhumana. Eso es el argumento que está esperando este gobierno, que por cierto fue el que las empezó a poner, el señor Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, pues es lo que está esperando para tumbar el tema de las cosas, porque en el fondo están con la movida del quedar bien con estas organizaciones. ¿Se quiere una frontera disuasoria o se quiere una frontera que no sea disuasoria? Pues entonces que quiten la valla. Efectivamente. Se quiere una frontera que no sea disuasoria. Se quiere una frontera que no sea disuasoria, pero cuidado, no por parte del PSOE. Esto ya viene siendo de antes también por parte del Partido Popular. Es decir, el vaciamiento de fuerzas y de dispositivos que tiene la frontera con Ceuta y Melilla es continuado, no es una cosa que viene de ahora. Sí, es una insensatez. Para acabar con este asunto, quiero poner encima de la mesa una pregunta que yo creo que es una pregunta que se hacen muchos españoles, porque nos enfrentamos a un dilema moral. Obviamente no podemos dejarlos pasar a todos, decía Germán Tertsch, aludiendo a un argumento cuantitativo. No caben todos aquí. Son miles de millones de africanos. En 2050, ¿de cuántos hablamos? En 2050 son 2.500, ahora son 1.300. 1.300 se va a duplicar. 2.500 millones de africanos no van a caber en 30 años en Europa. De manera que este procedimiento, el dejarlos pasar a todos, no es una solución. Pero claro, tampoco muchos españoles cuando ven la tele, cuando ven estas imágenes, sobre todo imágenes de gente que sufre, gente que se ahoga en el estrecho, gente que no llega, embarazadas, que pierden a los niños, también se preguntan cómo ayudarlos. Si no es dejándoles entrar, ¿cómo ayudarnos? ¿Qué alternativas? Se habla de intentar hacer prósperos los países de origen, pero claro, esto es una iniciativa que llevaría no años, sino décadas. No. Entonces, ¿no? No. Libre mercado. A ver. En 20 años, países entre los más pobres del mundo en el Extremo Oriente se han convertido en los países más prósperos. Singapur, los tigres asiáticos. Es decir, el problema, hay países, Botswana, en África, cuya prosperidad está siendo no solo creciente, sino absolutamente clara. Perdona que te haya interrumpido. No, es que me estás respondiendo. O sea, quiero decir, no hay un solo país de la Tierra que haya pasado de la pobreza a la riqueza o a la prosperidad por la ayuda exterior. Nunca. Y esto está teorizado, Peter Bauer. El asistencialismo es nefasto. Es decir, pero no es la única a cualquier lugar. La única. África es un continente no rico, sino muy rico. Tiene unos recursos naturales que no tiene en ningún lado.
y comido por la corrupción. No, claro, pero la corrupción es el estatalismo en su vertiente más primitiva, que es el dominio absoluto. Pensemos, por ejemplo, en la propia Guinea española o en muchos otros lugares. Lo que quiero decir es que África, en muchas ocasiones... Que puede tener futuro el continente, pero en esa generación que dista... Inmediato. Como mínimo una generación, vamos a poner. ¿Qué hacemos? ¿El próximo año, los próximos 10? Dejarles comerciar. Siempre, por ejemplo, levantar todos los aranceles para... Europa es una especie de barrera. Europa es una especie de barrera al comercio y a la agricultura, sobre todo de África, y luego para limpiar nuestras conciencias, o no sé muy bien para qué... Nos metemos con Trump. No, además de meternos con Trump, les damos y pretendemos dar, bueno, el 0,7% o lo que sea. Eso es una estafa absoluta. Y más de un dirigente sensato de África, que los hay, han pedido en muchas ocasiones: no queremos ayuda externa, déjennos comerciar libremente. Y luego, a partir de ahí, cualquier sociedad tendrá problemas, pero será capaz de resolverlos y no votará la gente, no tendrá que votar la gente con los pies. Esa ayuda externa, dicen, a juicio de muchos liberales, no es otra cosa que dinero que va de los pobres de los países ricos a los ricos de los países pobres. Exactamente. Vamos a cambiar de asunto. Les hablaba al principio del programa que ayer se produjo un incidente en este debate eterno desde que han aparecido los VTC entre el taxi y Uber y Cabify. Me gustaría que vieran, para introducir este asunto, el vídeo que nuestros compañeros del Gato al Agua han preparado. Tensión, mucha tensión en las últimas horas entre taxistas y los conductores de vehículos VTC. Uber y Cabify han decidido no operar hoy en Barcelona por las graves agresiones que sufrieron ayer. El caso más grave es uno ocurrido en pleno centro de Barcelona contra un coche de Cabify en el que dentro iba una familia francesa con una niña pequeña. Y aún así, patadas, pintadas e incluso rocían al pasajero que intenta salir del coche. Una tónica que ya hemos visto en otras manifestaciones de este colectivo. Además de esta agresión, varios coches de VTC aparecieron con las ruedas pinchadas y cristales rotos. Por este motivo, Uber y Cabify han decidido suspender temporalmente el servicio. Hoy, en esta segunda jornada de huelga, los taxistas han protagonizado una marcha lenta desde el aeropuerto y esta vez sin incidentes, pero que ha colapsado el acceso a Barcelona y al puerto. Una huelga que sigue el 100% de los taxistas de la ciudad condal a esperas de que el Tribunal Superior de Justicia catalana anuncie si mantiene la suspensión del reglamento municipal que limitaba las licencias VTC en Barcelona. Bueno, pues tenemos la suerte de contar con José Miguel Funes Chacón, que es el responsable de comunicación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Pues aquí estamos. Está José Miguel Funes Chacón, pero no está nadie del sector replicante o de antagonista, que hemos llamado a la asociación Un Auto VTC, y no han querido debatir con usted. Bueno, lo primero, daros las gracias de permitirnos la oportunidad de debatir en vuestro programa sobre la problemática que tiene el sector del taxi en los últimos años, cada vez más aguda. Deciros que no es algo nuevo. El presidente de Un Auto, Eduardo Martín, lleva recorriendo todos los platós de salsa rosa de la televisión durante 2 días, ayer y hoy, llorando por los platós, diciendo que realmente esto es una situación insostenible, sacando imágenes como las que tenemos, las que hemos visto, que es lo que realmente le interesa. Pero realmente, cuando se le ha dado una oportunidad de debatir, como lo habéis dado en este programa, automáticamente se niega, y no es la primera vez. No ha querido debatir, eso es cierto. No quiere debatir porque realmente es un sector que incumple reiteradamente, diariamente, pasando por encima del sector del taxi, incumple la legislación, como hemos podido ver en datos de la Consejería de Transporte: 10.000 inspecciones, 4.700 denuncias. No hay ningún sector en este país que se le inspeccione de esa manera y que tenga ese porcentaje de denuncias. Estamos hablando de sectores regulados como bares, restaurantes o cualquier otro tipo de empresa que esté montada. Ninguna tiene estos datos tan sumamente alarmantes como tiene el sector de los vehículos de arrendamiento de un conductor, el cual preside el señor Eduardo Martín. José Miguel, hemos visto imágenes, estamos viendo imágenes de una agresión que se produjo ayer en Barcelona, de varios compañeros suyos que
pateaban un coche de Cabify, en este caso, en el que estaban viajando una familia de turistas, en este caso franceses. Entiendo que esto no ayuda al colectivo. Nosotros condenamos enérgicamente este tipo de actos porque lo que es una vergüenza, yo acabo de llegar de Barcelona, después de 2 días allí, un viaje de 1.300 kilómetros en vehículos, taxi, hemos ido de todas las partes de España, ha habido compañeros de Navarra, País Vasco, Galicia, Rioja, han venido hasta de las Islas Baleares, es decir, una manifestación de casi 10.000 personas en las calles de Barcelona, una manifestación ejemplar. Estas imágenes, según tengo entendido, son de las 6 a las 7 de la tarde, cuando la manifestación finalizó a las 3 y pico de la tarde. Y bueno, condenar estas imágenes porque realmente ha empañado totalmente esa manifestación, ese momento de reivindicación del sector del taxi y realmente pues lo único que estamos viendo es a 4 personas que no las reconocemos ni del sector, y si pudiéramos saber quiénes son, hasta el propio sector las denunciaba, porque realmente el daño que nos han hecho es irreparable. Es decir, hoy se está hablando de esta agresión cuando se debería estar hablando de que el Ministerio de Fomento, como ha sacado esta tarde una nota de prensa, ha retirado sus medidas cautelares y que la CNMC es una parte activa que está al servicio de las VTCs a día de hoy y que se dedica en los últimos años a enjuiciar al taxi, y llevamos 9 años sufriendo día tras día, juicio tras juicio, y con un gran capital económico y social perdido por el sector del taxi debido pues, a un error que cometieron en el año 2009 el Partido Socialista, diciendo que liberalizaba las VTCs a través del artículo 21 de la ley Ómnibus, que no sucedía nada, y hemos visto como en el tiempo pues realmente hemos tenido el problema de que hoy estamos en un ratio de 1,9 cuando la ley dice que es 1,30. 1,30 que no se cumple en ninguna parte del país. En Madrid hay 4.400 autorizaciones y faltan por salir otras tantas. En Málaga están en un ratio de 1,2. En Barcelona están en un ratio 1,9. Realmente lo que no acabamos de entender es el problema de competencias. Si, como podemos leer en el Real Decreto que aprobó el Ministerio de Fomento el pasado 21 de abril, Real Decreto Ley en que subió a rango de ley, 1,30, el famoso 1,30 que llevamos en nuestras insignias, que se cumpla la ley 1,30, porque aquí cuando se cumplen otras leyes se deben de cumplir todas, o las leyes se hacen para cumplirlas a medias. Este 1,30 que subió a rango de ley, en el artículo 182.4, que es donde viene redactado, viene a decir que, sin perjuicio de ello, aquellas comunidades autónomas que por delegación de Estado hubieran asumido las competencias en materia de autorizaciones de arrendamiento con conductor podrán exigir que los vehículos amparados en autorizaciones de esta clase se identifiquen mediante distintivo. No se identifican la mayoría de los vehículos. Tenemos vehículos de otras comarcas, Valladolid, de Asturias, miles de vehículos que vienen a trabajar a la Comunidad de Madrid cuando sus autorizaciones están sacadas allí. José Miguel, yo sé que la reivindicación del sector del taxi tiene que ver sobre todo con... Ahí vemos las miles de personas que no se han hablado de ello, se ha hablado de un altercado. Bueno, pues para eso estamos también, para hablar del altercado y para hablar de esas miles de personas, y para eso está usted aquí también. Y además tenemos imágenes de esas miles de personas que en su gran mayoría se manifestaban pacíficamente. Pero decía que el sector del taxi argumenta sobre todo en base a criterios jurídicos. El Estado, la Administración no está siendo justa con el sector. Pero yo pregunto, al margen de esto y que ya ha quedado claro, ¿el sector del taxi tiene que hacer algo de autocrítica? Es decir, ¿por qué muchos españoles están prefiriendo subirse en un Cabify que no en un taxi? Bueno, algo se habrá hecho mal también, además de la injusticia jurídica presunta. Es un dumping social. Es un dumping social en el cual hay miles de personas que invierten capital con tal de recuperarlo en paraísos fiscales. Es decir, yo le estoy preguntando por algo de autocrítica. Sí, autocrítica nos hacemos. Internamente nos hacemos una autocrítica y, de hecho, intentamos, con lo complicado que es ante un sector que está regulado por la Administración de arriba abajo, cambiar algo es complicado, pero se cambian las cosas. Es decir, ahora nosotros internamente, por ejemplo, en la Federación Profesional, en nuestra sección de teletaxi, hemos puesto una obligación de llevar una uniformidad.
Por ejemplo. Nosotros nos personamos en todas y cada una de las denuncias si hubiera o hubiese algún cobro abusivo. Lo cual, estos señores han realizado durante el Mad Cool cientos y cientos de cobros abusivos, ir desde las tablas al Mad Cool 120 euros, y la única que le ha quedado al cliente es reclamar a través de Twitter. Nosotros no, nosotros tenemos aplicaciones como TXMat, que es una aplicación del Ayuntamiento de Madrid donde en el tiempo que tarda un cliente tomarse un café, ha puesto una reclamación en caso de problema con un taxi. Es decir, nosotros ponemos herramientas para poder mejorar nuestro servicio, pero un sector que tiene regulado hasta el modelo de vehículo que podemos llevar, hasta el combustible que podemos llevar. Estamos cerrados a un tipo de vehículo que no podemos, como dicen algunos compañeros, yo quiero tener un vehículo más alta gama de lo que hay, y no podemos. Entonces, bueno, realmente hacer una autocrítica nuestra, creo que sería una autocrítica hacia la Administración que no nos da la herramienta. Vamos a abrir, José Miguel, el debate al resto de la mesa. Alfredo Fernández quería hacer una pregunta. Vamos a ver, más que una pregunta, yo me defino de entrada como defensor del taxi. Gracias. Lo digo desde una visión muy liberal en todo filosófica, que hace que en teoría tendría que tener una predisposición a que me gustase mucho el libre mercado y demás. La cuestión es que no hay libre mercado. Soy del sector del taxi por varias razones. Uno, porque he probado el servicio de estas compañías y he de decir que me han estafado 2 veces. Es fantástica la aplicación, te dice, pues Walter Jesús es su conductor asignado, le va a venir a buscar. Walter Jesús no vino, me cobraron los 20 euros, yo reclamé por Twitter, como tú bien dices. ¿Habéis hablado antes del programa o algo? No, o sea, lo digo no, es que realmente, me gusta esto. El segundo mito sí que es verdad que ha servido para que se ponga la pila del sector del taxi, ha servido para eso. Efectivamente. Yo reconozco, por ejemplo, las primeras veces que empecé a usar este servicio era por el tema del aeropuerto, porque, por ejemplo, coger un taxi para ir al aeropuerto era prohibitivo y con esto que era un precio cerrado pues podía ser más ventajoso, y hoy no es solamente... Precio cerrado y congelado durante los últimos 4 años. Ahora te reconozco que es verdad. O sea, ahora mismo es igual, prácticamente, en algunos casos está más barato el taxi que Uber o Cabify. Y la tercera cuestión, que es por lo que choca un poco con mi manera filosófica de pensar del tema liberal, es lo injusto que es la competitividad cuando unos señores han tenido que pagar unas barbaridades por tener una licencia, por ejemplo. Cuando unos señores pagan unos impuestos altísimos, porque los autónomos del mundo del taxi pagan muchos impuestos. Ahora encima les va a repercutir especialmente esta última idea de nuestro actual gobierno de que van a tener que cotizar encima por los rendimientos y no por la base mínima, con lo cual precisamente el sector del taxi, que es donde menos fraude existe, va a sufrir mucho. Pero no hemos protestado, ¿eh? Pues habéis hecho ni nos vamos a ir a Irlanda, ni nos vamos a ir a Holanda a pagar nuestros impuestos. Exactamente, y los impuestos de Cabify y Uber no se pagan en España. Entonces, creo que si coges todos esos elementos, hombre, aunque el corazón a mí me pide apoyar un sistema de libre mercado donde haya mucha competitividad y puedas elegir entre diferentes agentes, tengo que reconocer que ni por servicio, ni por realidad jurídica, ni por la protección que tienen unas empresas que no pagan ni impuestos, pues me anima a proteger pues a los compatriotas del mundo del taxi, que creo que son gente que al final, pues oye, aparte de ser buenos profesionales, tributan en España. Alfredo Fernández, Asís Timmermans, por lo que te conozco, yo sospecho que tu opinión va a ser diferente a la de Alfredo. Estoy intentando echar un jarro de agua fría virtual sobre mi cabeza para enfriarme, así que lo haré contando una muy pequeñita historia. Cuando yo estuve hace muchos años en Washington, cogí un taxista que me llevó a un estado cercano, era nigeriano, era curioso, su oficina parecía una oficina electoral del Partido Republicano. Estuve hablando con él, sabía de mi rey, del rey de España, más que la mayor parte de la gente de Europa. Bueno, estuve charlando con él y me contó que llevaba 10 años en América, que había trabajado duro, pero que había salido adelante llevando un taxi. Yo le expliqué, en mi país tú no habrías llevado un taxi jamás, ni habrías salido adelante llevando un taxi. Bueno, yo tengo muchas cosas que decir y no las voy a decir todas, pero que la regulación del taxi, que en mi opinión ha sido abusiva, que ha estado sujeta a unas licencias y unos precios altísimos. También yo conozco, no digo que sean representativos o no, casos de consecuencias gravísimas precisamente de esas licencias, es decir, personas que explotan los taxis. Yo, la mayor parte de los taxistas que
que me llevan ¿A qué se refiere? son empleados. Ahora se lo explico. Son empleados, quiero decir, no son propietarios del taxi. Bueno, no sé en qué condiciones trabajan, supongo que en las que quieren libremente. No, me refiero, por ejemplo, a personas que tienen a un empleado llevando el taxi y que en un momento dado, ¿a quién le dan la licencia? Pues a quien le paga más, a quien le paga la licencia. No. Bueno, yo he conocido ese caso, vamos, de una persona que conozco muy personalmente. Pero bueno, ¿pero qué quiero decir con esto? Que la regulación del taxi, como usted dice, y no lo dudo, haya estado sujeto a fuertes regulaciones, haya impedido incluso la propia estructura mejoras, o haya impedido una flexibilidad suficiente. Es decir, no, pues eso llevará a que la administración que ha creado ese problema, yo no lo he creado y tampoco el conductor que me llevo el otro día de VTC, o el que lleva a mis hijos, que me hace un servicio impagable, o mejor dicho, pagable, yo se lo pago, no tienen la culpa. Es decir, que se establezca una forma de salida, un régimen transitorio de ese sistema hiperintervenido. Se pueden hacer muchísimas cosas y entre ellas no perjudicar a los taxistas, cuyo 99%, por supuesto, a mí me han llevado auténticos delincuentes, taxistas, no taxistas y medio pensionistas, pero la inmensa mayoría de todos, de VTC y de taxistas, son gente, por supuesto, extraordinaria. Pero ya está bien, quiero elegir quién me tiene que llevar, no quiero que lo elija la administración. Mi experiencia ha sido la contraria, Alfredo, a la tuya. A mí me han cobrado indebidamente por culpa de mi hija, por cierto, porque no cogí un taxi, bueno, en fin, un VTC, y entonces inmediatamente me lo reintegraron. No sé si lo habitual es lo que me ha pasado a mí o lo que te ha pasado a ti. Quiero poder elegir, y si no me inspira confianza un taxista, un taxista, lo que sea, que yo lo decida. Yo creo que ya está bien. Y yo creo, de verdad, o sea, yo ya sé que esto no ocurre, que estos delincuentes, estos taxistas o no taxistas, o sospecho yo que son taxistas, pero bueno, espero que no la lo sea. mayoría de las manifestaciones se pueden meter a esta gente. Que Sí, estoy de acuerdo. Si yo no digo nada, pero lo que quiero decir es que estos que han atacado a un VTC son unos delincuentes, sean taxistas o sean del Atlético, o sea, con perdón. Pero la coacción, es decir, el estado de cierto miedo que ha invadido a muchos conductores de vehículos VTC, tiene una razón, que es una coacción que a lo mejor no ha llegado a esta violencia, pero una coacción que está no solo empañada, las consecuencias insalvables o esto que ha dicho usted que condena esto por lo que ha empañado la imagen del taxi, no, lo que ha empañado, lo que ha puesto en peligro es la seguridad de unas personas inocentes, tanto el conductor como las personas que iban en ese lugar, y lo que ha creado es un estado de miedo absoluto ante una patronal que está adquiriendo en la imagen pública tintes de mafia. Así que arreglen eso parando toda coacción, porque yo he conocido, lo decía ahora mismo una tuitera, yo he conocido tiendas de discos, pequeñas y grandes, que me han encantado, donde he pasado también una parte de mi vida. Tiendas de discos, muchas de ellas, y bibliotecas que han desaparecido, entre otras muchas razones, a lo mejor por es servicios. Que tenemos que desaparecer No, por servicios como Amazon o como otros. No tienen que desaparecer. Lo que nunca he visto es que estos libreros coaccionen a los vendedores de Amazon o de otros. Mira, ¿dónde está? Perdón. Perdone, pero te lo tengo donde está usted equivocado es en la falta de conocimiento de lo que es un taxi. Es decir, donde está usted equivocado es en la comparativa del taxi a nivel nacional, europeo o mundial. Le hago entender que el taxi de Madrid es el segundo mejor taxi del mundo. Primero. Segundo, le recomiendo que se lea la última sentencia del Tribunal Supremo del 4 de julio, donde nos dice que el servicio de taxi es un servicio público esencial. Es un servicio público esencial solamente por el hecho de que a través de sus tarifas protege al usuario en todo momento. Cosa que usted no me puede garantizar con el servicio que me está pidiendo de poder elegir. Si mientras que usted elige, yo me hundo. Mientras que usted elige, yo me hundo. O sea, eso es responsabilidad mía. No, la responsabilidad no es suya. Entonces, no por esa regla de tres vamos a poner autobuses de empresas particulares en Madrid que compitan con la MT. Usted sigue pagando sus impuestos para que esos autobuses de la MT se mantengan, pero yo quiero elegir el autobús que quiero coger, el de los 2 euros o el del euro, porque ahora mismo es 1 hora valle. ¿Me entiende? Entonces, si queremos servicio público, queremos servicio público. Y si usted quiere
sanidad privada, la elige. Es una imposición, entonces. No, no es una imposición. Lo ha explicado muy bien. Perdone, sí, me parece lo que no se puede poner es hoy una puerta durante los 30 años, últimos 30 años, en donde digan que para ser taxista tiene que tener usted la ESO, tiene que tener usted antecedentes penales, que a usted, por lo que veo, le gusta ir en un coche negro que no sabe ni de dónde viene, ni a quién ha matado o a quién ha violado. Usted está juzgando lo que a mí me gusta hacer y lo que no me gusta hacer, pero lo que estoy viendo es que usted está hablando de estos energúmenos, pero no habla del energúmeno que salió en las noticias, que intentó violar a una señorita dentro de una VTC. Eso usted ¿Hay no lo algún habla. taxista condenado por violar a una señorita? ¿Alguien? Ninguno. Perdone. ¿Alguien puede criminalizar al sector del taxi porque un taxista, o al de la carpintería, o al de la abogacía, porque un taxista, un abogado o un carpintero viole a una señorita? Por favor, lo que me está explicando es que la regulación del taxi... El aprovecharse de un servicio público para hacer algo dentro de un vehículo. Es decir, a un taxista no vuelve a ser taxista nunca más. Claro. A un señor del VTC deja esta empresa y mañana coge esta. Bien. Que haya que regular o que haya que avanzar en la regulación, de eso he entendido. Pero lo que no, o sea, lo que me ha explicado usted, y yo le respeto, le aseguro que lo respeto, y repito, no solo uso el taxi y el VTC, sino que tengo buenos amigos taxistas que, por cierto, prefiero no usar taxis, prefiero usar al taxista, a Pepe, a Andrés, a Antonio, casos y lo que sea. perfectamente. Sí, pero quiero decir que eso es cada uno. Pero yo quiero poder elegir, y que haya habido una hiperregulación que usted mismo ha dicho, y yo lo respeto, que en muchos casos ha impedido que compita libremente, lo cual eso lo que querrá decir es que se tiene que hacer un sistema de transición entre ese régimen absurdo e intervencionista a un sistema en el que yo pueda elegir. Mis hijos vuelven en VTC y gracias a eso sé dónde están en cada momento. ¿Sabes lo que le hace hablar así? Un desconocimiento extremo de lo que es el sector del taxi. Si no quiero saber lo que es el sector del taxi, quiero saber dónde están mis hijos. Escuche, si usted... No necesito saberlo. No, pero por eso se lo digo. Porque si usted se hubiera molestado en saber que existen aplicaciones como esta que se llama... MyTaxi, hablo con los taxistas. No, esta que se llama Teletaxi, pertenece a la Federación Profesional del Taxi. O se hubiera molestado. Me alegro que No, perdone, es que nosotros existimos antes que Uber. Existimos antes. Es decir, la primera aplicación móvil llegó a España, para su conocimiento, en el año 2008. ¡Qué bien! Taxi es la primera aplicación a través de un teléfono. Es decir, que es que Cabify no ha inventado nada. Nada. ¿Sabe lo único que ha inventado? La corrupción. ¿Sabe usted por qué? Porque las VTCs cuestan 36,06 euros la autorización. Son esclavos. Y las están vendiendo, ¿no? Como la última venta que va a ver usted dentro de poquito, de unos señores extaxistas, casualidad de la vida, por 197 millones de euros, con 20 y los garrigues por medio. Claro. A ver, es que me da la razón. Usted quiere eso, que se trapiche. Es decir, usted habla del trapicheo de los taxis, pero sin embargo no habla de las trapicheos de las VTCs. Yo ya ve que no está acostumbrado usted a que le pongan enfrente de lo que usted mismo dice. Yo reconozco los problemas que tenemos dentro de nuestros taxis. No, ¿quién se los ha creado? La administración. Tengo que abrir la mesa a otras preguntas, no podéis monopolizar el debate. Xavier Orcajo. No, más que otras preguntas, recentrarlo un poco todo esto, porque aquí no estamos hablando de fobias, no estamos hablando de... Estos dos sistemas van a tener que convivir. Lo que pasa es que hay que buscar un marco justo de esa convivencia. Y ese marco justo de convivencia es lo que dice la ley. Y la aspiración a cambiarla cuando los señores que antes eran taxistas o que están sometidos a la hiperregulación, que la hay, yo se lo reconozco, pues puedan impulsar cambiar. Aquí no se cumple la ley y la ley se tiene que cumplir. Y ese es el objetivo de esta huelga, entiendo yo. Una huelga en la que, por cierto, me llama la atención el ominoso silencio de algunos medios de comunicación, que no será así mañana, porque ya tienen el incidente, pero que ha sido así hasta ahora, porque, pues supongo que porque tienen compromisos económicos o publicitarios con algunas de estas compañías citadas aquí. Bueno, dicho eso, hombre, vamos a hablar de ese incumplimiento y de por qué se ha producido y quién es connivente con esas compañías que han llegado a estos mercados de las ciudades españolas más tarde y con esos modos, y por qué se les tolera lo que a otros no se les consiente, que es que si hay un ratio de vehículos de esas características por taxi, eso se vulnere y ahí no pasa nada. Mire, desde la dictadura existen estos vehículos. Nosotros hemos convivido siempre con ellos. Es decir, en este país existe una ley de ordenación de transportes terrestres
y existe un reglamento de ordenación de transportes terrestres y una orden FON que regula a estos vehículos, a nosotros y al resto de los vehículos que circulan por el país. Aquí no es cada uno hacemos lo que quiere. Aquí no estamos ni en Norteamérica, por mucho que le guste a algunas personas, o en Sudamérica, ni en Asia. Estamos en Europa, estamos en España, y donde las cosas reguladas funcionan y las desreguladas no funcionan. Estos vehículos en el año no funcionan. Las desreguladas no funcionan. Se acabe usted no funciona. Liberalización, escuche, liberalización de las eléctricas. ¿Quién está pagando la luz? Un 500 y pico % más. No está iban abaratando las eléctricas. Pero bueno, ni siquiera hablamos de eléctricas. No, escuche, iban abaratando la liberalización de las eléctricas o la liberalización de la telefonía móvil. Mucho hablar de la liberación de las eléctricas. Hoy pagamos por el móvil, hoy pagamos esa liberalización que muchos piden, hoy pagamos por los móviles más que hace años. Sí, más. Bueno. Y la verdad es que está viendo... Pero de todas maneras, contestándole a la pregunta, el ratio 1.30 es un ratio de los años 90. Es decir, viene desde los años 90. Es decir, esto no es algo que nos inventemos nosotros, esto es algo que cuando en el año 79 1.500 autorizaciones de gran turismo estaban pelando pipas en el aeropuerto porque no tenían trabajo, Arias Navarro en aquel momento las metió dentro del sector del taxi. En el taxi había 10.000 licencias y con esas 1.500 y otras 3.500 que se añadieron, llegamos a ser 15.500 licencias en Madrid. Cosa que hoy el ratio de una licencia por cada, 2 licencias por cada 1.000 habitantes se supera. Y nos ha hecho regularnos con un día de libranza entre semana y la mitad de la flota los fines de semana porque sobran taxis en Madrid. Para poder trabajar 12.400 taxis diarios de una manera normal y corriente y que no lleguemos a una precariedad laboral. Este ratio se vuelve a redactar en los años 90, la ley de ordenación del 87 y en el reglamento del 90, se vuelven a redactar porque vuelve a solicitarse unas VTCs, unos vehículos de arrendamiento, pues para señores que vienen a apartados de televisión, para grandes eventos, etcétera, etcétera. Entonces, se regula, de acuerdo con el sector, con un número de vehículos, 1 a 30, sobre el sector del taxi. Esta regulación, de buenas a primeras, en el año 2009, el Partido Socialista la rompe. Y estamos sufriendo ahora mismo, es decir, que llega a haber un momento en que hay más VTCs que taxis, cuando realmente a mí, en el tiempo, lo único que me han dicho es, esta es la puerta del taxi, y si usted quiere ser taxista, como estaba diciendo antes, tiene que tener la ESO, como pasa el médico. Aquí no es médico cualquiera, el primero que sepa abrir en canal a una persona. Es decir, hay que tener una experiencia, hay que conocer las calles, hay que conocer los monumentos de Madrid. Si no, luego se queja la gente que damos vueltas. Claro, hay que tener unos conocimientos. Y hay que pasar un examen por parte del Ayuntamiento de Madrid, el cual regula quién puede ser taxista y quién no. Y a partir de ese momento, es decir, ¿usted quiere ser propietario de una autorización de licencia? Es decir, hay un precio de mercado que no regula el taxi, que es la equivocación que hay personas que tienen un desconocimiento sobre el taxi, que regula la administración pública. El ayuntamiento te obliga a poner encima de la mesa un contrato de compraventa de la explotación de la licencia. Y Hacienda cobra un 26% de cada venta de autorización de la licencia. Que es que esto no es el paraíso que algunos quieren crear dentro del sector del taxi. Detrás de todo esto hay personas que necesitan que se les contrate durante un mes y después nos abren del taxi. Pero hablar del taxi gratuitamente, a los que realmente manejamos el sector y conocemos el sector desde hace 20 años, nos duelen que nos digan algunas cosas porque llega un momento en el que el desconocimiento hace que a las personas que nos están viendo les cree una duda. Es decir, a mí me han llegado a decir que las tarifas las ponemos nosotros. Es mentira. Las tarifas las propone el ayuntamiento y las aprueba la comunidad, igual que el metro, igual que el autobús, igual que los autobuses interurbanos. Idéntico. Bueno, ¿quién pone las tarifas de las VTCs? Ellos según la demanda y como quieran. José Miguel Funes Chacón, yo creo que ha quedado claro a los espectadores, es la opinión de una de estas dos partes en conflicto, la otra no ha querido venir, de manera que solo damos voz a quien quiere acudir a este plató. Ha sido un placer escucharte, serán los espectadores de Intereconomía los que... En fin, desde luego, al final el usuario es la persona que decide si realmente debemos ir a un cambio hacia mejor o debemos mantener lo que tiene porque funciona. De todas maneras, perdona que te robe un minuto, Eduardo Martín, que es el presidente de las VTCs, no está aquí porque es una de las personas que están en los juzgados porque ha sido de los que ha pedido miles de autorizaciones y las está vendiendo. Miles de autorizaciones que los jueces las dan,
la Consejería de Transporte la pone en funcionamiento por 36,06 euros y él las está vendiendo por 50, 60 y 70.000 euros. Y hay gente en este plato que todavía apoya ese tipo de corrupción. Bueno, vamos a ir. Que en ese plato yo apoyo la corrupción, me permito decir que no, tus argumentos me han convencido definitivamente de la ilegitimidad de tu postura y me alegro de haber oído tus argumentos. Pero nadie aquí apoya la corrupción y no te permito que me lo digas. Ya sé que no estás acostumbrado a que nadie te diga esto a la cara. La corrupción, sí, estoy acostumbrado, pero la corrupción normalmente suele pasar en este país, que aparece con los años. Esperemos que dentro de unos años nos veamos en este plató si retira usted esa acusación absurda que ha hecho, a lo mejor empiezo a considerar sus argumentos. Yo no he hecho ninguna acusación, sí, lo he dicho que hay gente que apoya. Lo he dicho con todas las palabras. Si quiera, vea luego la grabación. Que apoya realmente este tipo de corrupción. Bueno, no se excuse en que unas personas sean sinvergüenzas o no, o sean corruptas, para atacar e injuriar, si no difamar, y más cosas a cualquiera que discuta con usted. Yo no apoyo la corrupción, rechazo la coacción. Confunde usted la palabra porque le veo tenso y no le veo tenso, me veo indignado y no le estoy diciendo por respeto al programa lo que pienso de lo que acaba de decir. ¿Apoya usted realmente a personas? Yo no apoyo a nadie, apoyo la libertad. No apoyo que cada uno saque sus propias conclusiones, vamos a ir a publicidad, pero no sin antes escuchar un consejo por parte de Beatriz Fajardo, de nuestro abogado de confianza, nuestro abogado de la casa, Durán y Durán Abogados. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Rafa. Hoy quiero dirigirme a nuestros espectadores. ¿Tenía usted bonos o acciones de Abengoa? ¿Le han hecho creer que ha perdido su inversión, que ha perdido todo su dinero? Pues no se lo crea. Durán y Durán Abogados es el primer bufete que ha logrado ya las sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero. No se deje llevar por el desánimo y luche por su dinero hasta las últimas consecuencias. No crea a los que le digan que ya está todo perdido. En Durán y Durán Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero. Cuéntele su caso y le defenderán. Un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito. Esta vez 2 invitados, 6 mujeres. ¿Quiénes serán los valientes? Enfrentarse a 6 mujeres siempre da bastante respeto, pero si además son 6 mujeres sin piedad... Asusta un poco, sí. Asusta. Pero bueno, vamos con ello. Este viernes a las 10 de la noche, 6 mujeres sin piedad con La Unión. Ya saben ustedes que el Partido Popular se está reorganizando, que después del Congreso Extraordinario del pasado fin de semana en el que se alzó victorioso Pablo Casado, los equipos de ambos candidatos, de Pablo Casado y de Soraya Sáez de Santamaría, han pugnado por entrar en esa ejecutiva. Una ejecutiva que ya hoy se ha hecho pública. Va a ser el secretario general del partido un hombre. Además, esto ha llamado mucho la atención a algunos medios de comunicación que se refieren al asunto como si fuera incluso una polémica. Un hombre secretario del Partido Popular. De alguna manera como sugiriendo que no estaba previsto, que no estaba en el guión, que esto no estaba en los papeles, que esto no encaja con el pensamiento orgánico. Bueno, pues Pablo Casado ha desafiado al pensamiento orgánico y también está desafiando a las exigencias de Soraya Sáez de Santamaría, que, como saben ustedes, pide una representación exactamente igual a la que obtuvo su candidatura en el pasado Congreso. Es decir, que el 43% de los cargos sean para los llamados sorayistas. Me gustaría que vieran el siguiente vídeo en el que Pablo Casado dice que, bueno, en definitiva, yo creo que lo que ha hecho ha sido pegar un golpe encima de la mesa y decir que no va a tolerar ni una sola corriente interna. Mi teléfono está abierto para que me conteste si se quiere integrar en el comité ejecutivo. Hoy se ha integrado María Dolores de Cospedal en la 4ª vocalía de libre designación que le corresponde al presidente nacional. Ya estaban allí Helio Cabanes, José Manuel García Margallo y José Ramón García Hernández. La 4ª candidata hoy ha aceptado ese ofrecimiento por mi parte y queda una 5ª vocalía de libre designación, que es la que yo le ofrecí ayer en la reunión a Soraya Sáez de Santamaría. Es que esto no es un acuerdo de investidura entre otros partidos. Aquí no hay negociaciones. Aquí hay un Congreso que es quien decide quién lidera un proyecto. Y quien lidera un proyecto que estaría legitimado para hacer su equipo decide compartir 2/3 de su equipo con otros candidatos. Legítimamente y libremente. A mí nadie me ha pedido que haga eso.
Bueno, ya les decía, ya han escuchado a Pablo Casado y les decía yo que Pablo Casado desafiaba la corrección política nombrando a un secretario general y no a una secretaria general. El nuevo secretario general del Partido Popular se llama Teodoro García Egea, es hombre y además es joven, incluso más joven que el propio Casado, tiene 33 años. Es murciano. Y es de Murcia además, bregado en debates televisivos y como Pablo Casado sabe comunicar bastante bien. Vamos a completar, vamos a conocer cuál ha sido el resto del equipo de Pablo Casado, el resto de la ejecutiva, el resto de los nombres, ya sean hombres o mujeres de la ejecutiva de Pablo Casado, y vamos a conocerlo de mano de Alba Vila. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Pues como bien dices, ya conocemos el nuevo equipo de Pablo Casado. El nuevo líder del PP ha premiado a quienes estuvieron con él desde el principio. Tres hombres fuertes en la cúpula del partido. El valedor de la campaña de Casado, Teodoro García, va a ocupar el cargo de la Secretaría General. Número 2 del PP, este joven diputado murciano, doctor ingeniero en telecomunicación, es jefe de campaña también, como decimos, de Casado. El número 3 del partido... El número 3 es para Javier Maroto, que será responsable de organización, dejando así su puesto de vicesecretario y política social y sectorial. Rafael Hernando deja de ser el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, un cargo que pasa a ser ocupado por otro de los pesos pesados, la exministra de Sanidad de Mariano Rajoy, Dolors Montserrat. Era una petición de María Dolores de Cospedal. Por su parte, el que fuera director general de la Policía Nacional tendrá la responsabilidad de ocupar la portavocía en el Senado. Y Esteban González Pons va a continuar en el Parlamento Europeo haciendo lo propio. Veamos ahora algunos de los nombres de María Dolores de Cospedal. Isabel García Tejerina, la exministra, se va a ocupar de la vicesecretaría sectorial del partido. También Vicente Tirado, encargado de la política autonómica local. Y del bando de Soraya, Cuca Gamarra, al frente de la política social. Rafa. Mil gracias, Alba. Ya tenemos claro cuáles son los nombres de hombres y mujeres, incluso también de algún, en este caso ella, sorayista, que ejecutivan de la ejecutiva del Partido Popular. Estos nombramientos han traído cola. Me gustaría que vieran el siguiente vídeo. El Partido Popular vive en una falsa calma. En una reunión en el Congreso entre ambos candidatos para hablar de la propuesta de integración que Pablo Casado tenía para Soraya Sáez de Santamaría y que tanto reclamó ella durante las primarias, Casado le ofreció ser vocal en el nuevo comité ejecutivo. Ella no aceptó de momento, aunque Casado insiste. Su oferta sigue encima de la mesa y dice está en su mano aceptarlo o rechazarlo de manera definitiva. Y yo espero que ella acepte, porque creo que es una persona que tiene que estar representada en el Comité Ejecutivo Nacional como hasta en los últimos años. Pero parece que este encuentro era tan solo el desencadenante de una negociación a todas luces fallida y el malestar de la nueva dirección popular con Sáez de Santamaría es ya indisimulable. Y es que al filo de la medianoche los de Santamaría daban por rotas las negociaciones. Báñez, Ayllón e Íñigo de la Serna rechazaban entrar en el núcleo duro del Partido Popular porque, dicen, solo se les ofreció 2 secretarías de área, puestos intermedios que a su juicio ni era proporcional ni aceptable. Unas declaraciones que no encajan con las que ya han hecho algunas de las caras más reconocidas de los populares. Javier Maroto ha defendido que el nuevo líder del Partido Popular busca la unidad del partido y en ese sentido asegura la integración con el equipo de Soraya Sáez de Santamaría ya se está produciendo. Ese proceso progresivo de integración es imparable. Ese proceso de integración es necesario, ese proceso de integración que se está produciendo es el futuro del Partido Popular. Unas declaraciones que coinciden también con las de Rafael Hernando. Y yo espero y confío en que saldrá finalmente un partido, como dije desde el primer momento en el que se abrió el proceso de primarias, más fuerte, más unido que nunca. Una integración que lamentan algunos que no se haya producido. Parece que esto de la integración pues era más un eslogan que una realidad y que pues que se ha cumplido lo que viene pasando también cuando hay congresos de este tipo en los partidos políticos, y es que el que gana impone y el que gana decide. Ya lo ven, es evidente que Soraya Sáez de Santamaría se niega a aceptar su derrota y parece que haya declarado ya oficialmente la guerra al que fuera su máximo rival en las primarias. Pues ya han escuchado ustedes, para nada, el hacha de guerra no está enterrada en absoluto. Germán Terz. Bueno, pues yo creo que el hacha de guerra se lo va a tener que tragar, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque no tiene la chita, pues no sé lo que va a hacer con él. Pero en todo caso yo creo que Casado ha solucionado y está solucionando esto
de muy buena forma, con muy buen talante, con unas explicaciones que realmente son muy buenas. Da gusto oírle en las explicaciones y cómo articula realmente. Todo. Se le entiende todo perfectamente, y eso es magnífico y es muy, muy refrescante. A mí me gustan, unos nombramientos me gustan más que otros, eso está claro, pero en términos generales se puede decir que es un cambio de estilo estupendo, y que ahora lo que tiene que demostrar es que después de esto pues vienen los hechos, y los hechos es que tienen que movilizar a sus votantes, a sus militantes. Yo creo que están muy animados los militantes, y ahora tienen que movilizar a la sociedad española para obligar a este hombre a parar, a Sánchez. Sánchez no puede, con 84 diputados, no puede ir creando unos hechos consumados, muchos de ellos gravísimos, con unos peligros para todos los días. Hay algún paso que deja más desguarnecido al Estado y que arma a los enemigos del Estado. La retirada del recurso de inconstitucionalidad a la barbaridad de ley del gobierno vasco para hacer una causa general contra la Guardia Civil y la policía en la lucha antiterrorista es realmente una infamia por parte de este gobierno, que le da un cheque en blanco, un arma peligrosísima a una gente que quiere expulsar a las fuerzas de seguridad españolas del País Vasco, y lo quiere hacer, y Sánchez les está dando el instrumento para agitar, y como digo, agitar de una forma muy, muy eficaz y peligrosa este tipo de operación, para hacer insoportable la situación de las fuerzas, de los cuerpos de seguridad del Estado en el País Vasco. Ese es un ejemplo, pero es que todos los días tenemos ejemplos de cómo este gobierno está desmantelando el Estado para armar a los enemigos del mismo. Hay muchísima urgencia, la gente debería estar mucho más alarmada, y yo creo que este Partido Popular, igual que Rivera, tendrá que movilizar también a Rivera, también a Abascal. Yo creo que todos tienen de alguna forma el deber de movilizarse para poner pie en pared y hacer que esta situación con este gobierno de Sánchez no se prolongue demasiado. No puede ser lo que está sucediendo en este momento en España, que se están creando unas situaciones intolerables con una especie de gobierno Sánchez-Stein que es insufrible. Julio Llonart. Bueno, pues asistimos aquí a las maravillas de la democracia interna de los partidos. Es decir, normalmente, siempre que hay un congreso y siempre que tienes unas primarias y tienes varias candidaturas, asistimos después a el partido se rompe o esto va a ser difícil de recuperar. No es nada nuevo, ya lo hemos visto en anteriores partidos que practicaban la democracia interna. Es que hay veces que se rompen de verdad. Hay veces que se rompen de verdad. Por eso te digo, son las maravillas de la democracia interna tan demandada por parte de la calle. O sea, que estabas ironizando, creía que estabas hablando en serio. No, es ironía, completamente ironía. Demasiada democracia interna mata a la democracia, y en este caso se puede cargar a más de un partido. Pero nunca está más democracia, ¿no? Eso nos dicen. La democracia, aunque sea en toneladas, depende. Yo estoy muy contento con el sistema que tenemos de elegir a representantes para que de forma indirecta puedan decidir de mí asuntos de los que no tengo ni pajolera idea, y no tengo ningún problema en decir que no tengo ni pajolera idea, porque no tengo por qué saber de todo. Democracia representativa, sí. Claro. Con el caso que tenemos ahora mismo en el Partido Popular, lo que tenemos es una parte que no ha entendido ni va a entender que ha perdido. Y lo decía antes así Steve Mans, no entienden ni quiere entender que ha perdido. Tú tenías un modelo de partido, o se presumía que tú tenías un modelo de partido, que yo creo que todos los que nos dedicamos a comentar las noticias en televisión nos quedamos esperando ver cuál era el modelo de partido que planteaba Soraya Sáez de Santamaría. Soraya Sáez de Santamaría tenía un modelo de partido, el señor Pablo Casado tiene otro modelo de partido. Tú no puedes esperar en un momento dado que un modelo del partido contra el que tú te estás presentando en primarias, porque teóricamente no lo compartes, si no habría una lista unitaria, en el momento en el que tú pierdes esas primarias, de repente tú quieres una representación del 48% o del 47%, es que no tiene ningún tipo de sentido. Pues es una cosa que vemos, a nivel político lo vemos siempre, es decir, el perdedor es en plan de, es que a ti no te ha votado al 100%. No, es que si hubieran votado al 100% estarías quejándote de que han sido unas primarias a la búlgara.
Entonces, lo que no puedes es mantener los dos sistemas, la lista más votada, que me apoyen, el no sé qué, y luego quiero meter la zancada correspondiente y mi porción de tarta, que es la que me toca, para no perder poder y no dejar de tocar bola. Los dos argumentos a la vez no se pueden sostener, y esos ánimos van a tener que ir bajando por necesidad, porque al final la otra parte, la que ha ganado, en un momento dado puede decir, bueno, yo te tendí la mano, pasas completamente de cogerla, lo que pretendes es el codo, no hay integración ninguna y sigo hacia adelante. Y al final seguir hacia adelante. Alfredo Fernández. Claro, nosotros yo creo que en ocasiones hacemos análisis obviamente como analistas y no como políticos. En el sentido, lo dijo Jorge antes, el consenso, yo siempre digo las palabras de una persona de un pueblo de Castilla, que una vez, hablando del consenso, él para explicarlo decía un ejemplo bien fácil. Entonces, si una idea es buena y otra idea es mala, el consenso consiste en hacer una idea regular. Entonces digo, pues efectivamente es un ejemplo muy básico, pero es la mejor manera de entender el consenso. Creo que realmente Pablo tiene las ideas mucho más claras de lo que pensamos, y este consenso es una cuestión más, digamos, de estética, marketing televisivo, estética, apariencias. E incluso creo que en un Partido Popular, que es un partido muy grande, donde hay exceso de cargos, la mayoría de ellos cogen el cargo y realmente no hacen nada en los 3 años que van a coger este mandato, es decir, que simplemente tienen una tarjeta con un título. Digamos que creo que ha sido suficientemente generoso con lo que ha ofrecido a Soraya y con las personas que de hecho ha integrado, porque veo que ha integrado a bastantes personas de Soraya. Por cierto, bastante lo más aceptable de lo que tenía Soraya, porque Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, por ejemplo, es una persona con valores de familia y vida bastante claros y públicos y demás. Pero sí quería hacer mención a algunos nombramientos que han pasado un poco así de refilón. Por ejemplo, Zoido es el presidente del comité electoral. Quiero decir, probablemente Javier Arenas y Celia Villalobos no estarán muy satisfechos con que la persona que está en el comité electoral sea alguien que va a hacer, probablemente intuyo, una criba de todo aquello que especialmente en Andalucía han hecho ellos en los últimos años en lo que se refiere a listas electorales. Llama mucho la atención personas también jóvenes de determinadas comunidades autónomas. Uno colaboraba en esta casa, González Terol. Creo que va a tener un peso muy importante dentro de lo que es el equipo de Casado, y es un nombre a tener muy en cuenta por la relevancia también que va a tener. Tiene también Alberto Casero, de Extremadura, alcalde de Trujillo, un tío que en una comunidad autónoma hostil como es digo, para el PP, electoralmente, tiene mayoría absoluta, incluso ha renovado mayoría absoluta en 2015, cuando digamos que las mayorías absolutas era algo que casi parecía que se había perdido, y con un discurso claramente de derechas. Quiero decir, o sea, no es un tío tampoco acomplejado en su discurso. Me gusta mucho el nombramiento del palentino exdirector general de la policía, Ignacio Coisidó. Creo que es también otra persona que tiene... Paisano además de Casado. Paisano de Casado y también con un discurso muy interiorizado sobre lo que es el pensamiento de la derecha y hacia dónde debe ir. Yo he podido hablar con él en muchas ocasiones y la verdad que es una persona que tiene la cabeza muy bien amueblada, y junto a él está Cristina Ayala, senadora de Burgos, que creo que también va a coger mucho peso dentro de este partido, y en cierta medida creo que tienen entre sí la oportunidad de efectivamente una cierta ilusión que ha podido haber dentro de lo que es la militancia del PP. Yo todavía los tengo en cuarentena, soy de hechos, no de... hay que vigilarlo, pero aparentemente pues hay razones para el optimismo de que pueda haber no solamente una alternativa de derechas contra el señor Sánchez, que cualquier alternativa de derechas al señor Sánchez va a ser buena, sino que es que encima que sea una derecha que nos pueda gustar, que por lo menos tenga políticas que vayan a combatir aquello que durante los últimos 25 años se ha atacado en este país. Xavier Cajón. Vamos a ver, telegráficamente. Yo creo que el diagnóstico es esta sociedad nuestra está perdida. Está perdida y yo no acabo de entender. No acabo de entender cómo puede ser que el banco más importante que hay en España le ponga sobre la mesa una oferta a Soraya, la perdedora, la engreída, la soberbia, la frustrada y la que ha perdido el Congreso. Pues vamos corriendo. ¿Lo ha desmentido? Bueno, pues quédate con el desmentido. No ha ido, que es otra cosa, o no le ha interesado por el momento, ¿no? Pero esto es absolutamente una mamarracha. Entonces, vamos a ver, a mí me encanta que por fin se le entienda al líder del Partido Popular cuando dice no me gustan las corrientes internas y aquí no las va a haber, porque esto es lo que es y aquí han hablado los que tenían que votar y aquí se va a hacer un programa que es el que yo esbocé. Probablemente
podía haber añadido con justicia pues que el papel desempeñado por Soraya ese día fatídico fue un discurso terrible, pero bueno, no lo ha hecho y bien, está bien superar estos asuntos. Pero me preocupa, tú decías antes muy generosamente que alababas el fondo político de Cosidó. Bueno, pues yo todavía tengo memoria y me acuerdo de cómo envainaron él y su coleguilla lo del caso Faisán. ¿Te vas acordando? Eso no es de tener mucho fondo político. Pero bueno, voy a remitirme a dos ejemplos claros que a mí no me gustan en la lista de Casado y que me parecen la antítesis de lo que él tendría que tener en esa lista. Voy a empezar por el que me parece más grave, que es Juan Carlos Vera. Juan Carlos Vera era artesano curtidor antes de que se inventara Gürtel en el Partido Popular. Lo de artesano curtidor es una broma, entiéndase bien. O sea, que estuvo muy cerca, close to close, de donde no se debía estar. Y que lleva allí más años que la Cuesta la Vega, haciendo lo que sabe hacer, que es de Aparachi. Y eso, si tú quieres romper un cordón umbilical con ese PP que ha llevado a la pérdida de 3 millones de votos, tienes que arrimar con todo eso, con Arriolas, con Veras, con todos esos que son, no quiero ofender a nadie, pero que son la crema de esa cosa de la calle Génova, que te lo mando para que controles ahora a Cifuentes, mañana al otro, mañana al no sé qué, que es el tío que... Vera. Y me preocupa mucho que tenga un puesto de mando en esa nueva ejecutiva que conocemos de hoy de Casado. Y el segundo asunto, porque me parece un error, es nombrar portavoz parlamentaria a Dolors Montserrat. Dolors Montserrat es floja, no, un poco más allá de floja. Yo la conozco un poco bien. Ella llegó a ser ministra por dos cuestiones que, digamos, no dependen del talento académico. Una ser catalana y la otra pues tener una pareja femenina, cosa que las dos cosas yo también las comparto. Yo no sabía, yo también las tengo, por suerte o por desgracia. El asunto es que, óyeme, vamos a ver, es como decir, cualquiera puede ser portavoz en el Congreso. ¿Eso me está diciendo Pablo Casado? No. Es clave ese puesto para hacer política, para ganarle la partida a los montaraces que tiene alrededor Sánchez, a Iglesias, por ejemplo, para decirle a la cara a Iglesias, pero machiño, a ver, cuéntanos a todos los españoles cómo a tus 35 años la Complutense dejó de considerarte profesor temporal, sin cargo, profesor asociado, para ser profesor honorífico. A los 35. Venga, cuéntalo delante de los españoles. Ya está bien de que les den bofetadas siempre a los mismos. Y eso lo va a hacer Dolors Montserrat. Así es Timmermans. La reina de las fiestas del Cava. La portavocía del Congreso, aunque no tiene más poder que la Secretaría General, en el partido sí tiene más visibilidad, con lo cual en cierto modo es mucho más importante el puesto de Dolors Montserrat. Y bueno, lo que nos podemos alegrar es que bueno, cada vez que habla Rafa Hernando, con todos los respetos, perdía 10 o 15.000 votos por segundo del Partido Popular. Pero bueno, decía o escribió, mejor dicho, Ayn Rand, que el punto medio entre la comida y el veneno es comida con veneno. Y esto aparentemente es lo que pretendía Soraya Sáenz de Santamaría. Cuando empezamos a discutir sobre las primeras del PP, yo en el primer programa de los que vienen en esta casa al respecto dije que debía haber un debate de ideas, y es verdad que parecía imposible. Sin embargo, yo creo que se ha podido producir por lo menos un conato de poner ideas sobre la mesa, y eso es lo que creo que es el papel de Pablo Casado. Y las personas a las que a él se está hablando de integración, pero no es real, él sabe que tiene que contar con una serie de personas para llevar a cabo un proyecto, pero no poner ruedas de molino en ese proyecto, que es lo único que pretende Sáenz de Santamaría. El otro día, no sé si leísteis la anécdota de Oneto, que contó Neto, supongo que lo habéis comentado, en el AVE, sobre Arenas diciendo, bueno, durará lo que Hernández mancha y ya veremos. Bueno, eso es creíble, y cuando desmintió Arenas que hubiera sucedido la anécdota, porque él no viajó en el AVE a Cádiz, creo que... En el AVE a Sevilla. En el AVE a Sevilla, Pepe Oneto dijo que efectivamente que su fuente había confirmado absolutamente todo, excepto el destino, que no era Sevilla sino Málaga. Es decir, entonces, bueno, lo malo de que de estas maldades las diga Javier Arenas no es que sean verdad o mentira, sino que son absolutamente creíbles. Esto es lo malo, es decir, cualquier cosa es creíble en Arenas, y cualquier cosa es creíble en Soraya, porque, repito, no es que vaya a ir en contra del PP
con la izquierda ahora, sino que ya lo ha hecho en el pasado reciente. Bueno, ¿quieren ustedes saber algún consejo, conocer consejos sobre cómo ahorrar en luz y energía? Bueno, pues por medio de la empresa Aldro Energía, Beatriz Pérez Fajardo nos va a dar esos consejos. Buenas noches, Bea. Buenas noches de nuevo. ¿Es usted jefe de su propia empresa? Aldro Energía le interesa. Aldro Energía es la empresa preferida por las pymes porque ofrece un servicio personalizado atendiendo las demandas de sus clientes y convirtiéndolas en los productos y servicios que más se ajustan a usted. ¿Cree que el cambio le va a suponer alguna molestia? Pues eso es lo mejor. Aldro se encarga de todas las gestiones sin molestias de forma rápida, sencilla y totalmente gratuita. Y además, con Aldro Energía ahorrará desde el primer mes. Gracias a la colaboración entre Aldro Energía y esta casa del Grupo Intereconomía, nuestros espectadores podrán disfrutar de unos descuentos especiales en su factura de la luz y del gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si quiere, también le hacemos grandes descuentos en las facturas de su hogar. No espere más, llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. De nuevo para, 3 minutos de despedir, lo justo para despedir la mesa del Gato al Agua. Somos 5 personas, 6 contándome a mí, son 5 las que van a hablar y tenemos 3 minutos, de manera que los que sabéis hacer números empezar a dividir. Julio Jonart. Bueno, yo creo que hemos tenido un momento aquí un poquito de tensión con el tema del taxi. Quiero volver a él porque el titular inicial que yo había lanzado iba sobre esto y creo, sinceramente, que la postura que se ha utilizado aquí o que se ha explicitado, siendo que inicialmente podía tener cosas a favor o la reclamación puede ser una reclamación justa, ha terminado perdiendo completamente el horizonte y creo que de hecho puede haberle generado más simpatía hacia el VTC que hacia el taxi. Tú además te dedicas a eso, a la comunicación, y entiendes que teniendo la razón quizá la ha perdido. Completamente. Germán Terch. Sí, bueno, yo no voy a hablar del taxi. Yo creo que lo importante en este momento es que pues, seamos conscientes, y yo creo que se ha visto en varias de las cuestiones que hemos tratado, seamos conscientes del momento de extrema alarma que debiéramos tener en la situación en la que estamos en este momento, y que vamos a un otoño que debemos de alguna forma impedir que siga esta senda de tropelías en parte irreversibles que ha emprendido el gobierno de Sánchez. En ese sentido es un motivo de optimismo que haya salido el Congreso del Partido Popular como ha salido. Yo creo que eso de cara al otoño es positivo, pero tienen que pasar cosas en ese sentido para el fortalecimiento de España, que está, como digo, si no sabemos proteger nuestras fronteras, no sabemos proteger nuestra integridad territorial y no sabemos proteger nuestras leyes y aplicar nuestras leyes en Cataluña y en todo el resto de España, nos vamos a un otoño muy, muy complicado. Así es, dime más. Si Pablo Casado, como dice, defiende de forma creíble, no Pablo Casado, sino el Partido Popular defiende de forma creíble la libertad individual, la unidad de España y el cumplimiento de la ley frente a los golpistas, entonces mi titular sería, me lo soplarían mis hijos que son expertos en la guerra de las galaxias, A New Hope, una nueva esperanza. Alfredo Fernández. Bueno, pues yo en mi titular voy a hablar algo de mí, porque como es mi primer programa del Gato, la primera vez que vine a esta casa fue a Buenos Días España, acompañado por el señor Javier Orcajo, mi primera vez en el Gato nuevamente con el maestro y encima con mi admiradísimo Germán Terch, con el que siempre le he visto del otro lado de la pantalla. Entonces yo, que soy un representante de los que normalmente ven el Gato al Agua desde el otro lado, pues decir que ha sido un placer poder hablar de toda esta actualidad, que comparto que nos espera unos meses en otoño muy complejos para nuestro país. Xavier Orcajo. Pues yo invitaros a que el sábado estéis aquí pendientes de Intereconomía Televisión a las 10 de la noche para ver pues
cómo a Sánchez se le han acabado los cromos para cambiar, cómo a Sánchez le empiezan a salir algunas verrugas importantes, por ejemplo la del avión para ir a Castellón, o a los colegas que ha colocado en instituciones, en cargos relevantes públicos, y cómo, pues esto que decía antes Germán, lo del pase a la ley del gobierno vasco, que no tiene pase, y tantas otras cosas de desmontar un país que estaba pues en un momento crítico, irle quitando pues prerrogativas. Y como estamos en pleno verano, hace mucho calor y además estamos ya en fase de entrar en la canícula y en las vacaciones, la noticia más relevante de estos días, que hay agua líquida en Marte, pero que además está fría. ¿Me parece eso una genialidad? Bueno, pues os agradezco vuestra inteligencia, vuestro apasionamiento también en algunos asuntos, y emplazo a todos los espectadores a que el próximo 3 de septiembre vuelvan a engancharse al Gato al Agua, porque es la fecha en la que volvemos, en la que volverá Gonzalo Vans al Gato al Agua, además con muchas novedades, con muchas sorpresas, y mientras tanto, para que no se les haga tan largo, a partir del próximo lunes, desde las 9 de la noche y hasta las 12, la redacción abierta modifica su horario para poder acompañarles todas las noches. Ya saben ustedes, sigan en Intereconomía y continúen apoyándonos.